Según datos de la Agencia Acreditadora de Programas y Centros Formadores de Especialistas Médicos, la acreditación de los cursos de especialización de médicos en nuestro país solo alcanza un 24%. Si a esto le sumamos al déficit de anestesistas y otros especialistas, no solo ellos, en la red de salud pública, lo que se traduce en poco más de 1.400 médicos faltantes, el escenario que se configura es bastante crítico para la salud pública. Vamos a conversar sobre estos temas, sobre las palabras del ministro de Salud, Jaime Mañalich, también. Estamos con el diputado y médico, además, del Partido Socialista, integrante de la Comisión de Salud de la Cámara, Juan Luis Castro. Gracias por estar con nosotros, doctor. Encantado. Y diputado. Muy amable. Diputado, primero me gustaría, antes de entrar al detalle de los temas, que nos refiriéramos a las palabras del ministro Jaime Mañalich, que fueron bien duras y que terminan, en el fondo, dejando la pelota en el lado de los médicos sobre la crítica situación y la falta de especialistas en el sistema de salud pública. ¿Cómo interpreta usted las palabras del ministro Mañalich? No me sorprende la descalificación cuando sacaban los argumentos. Ha sido parte de la historia de la autoridad. Y por lo tanto creo que en vez de contribuir a la solución se coloca nuevamente en la conflictividad. Es cierto que faltan especialistas, es cierto que faltan anestesiólogos, es cierto que hay que pasar de un sistema de convenio a un sistema de contratación pública, donde haya jornada completa, donde funcionen las 24 horas los pabellones. Pero no es la manera buscar un choque hoy día entre médicos y autoridad para lograr una solución a las personas. La anestesia es una parte esencial. La gente sabe que una parte de la operación clave es que no pase algo en la anestesia, claro, que se la dé a alguien incompetente, que no haya un accidente, un problema en la inducción del sueño. Una etapa crítica, digamos, del proceso. Se estima más o menos que faltarían en ese ámbito no menos de 400 especialistas. Yo creo que hoy día tenemos una dificultad seria porque la forma en que se contrata a los médicos con un sistema de especialización y luego de retorno o de evolución, que son 6 años, captura muchas veces al profesional y lo deja atado de mano sin las posibilidades de que el sistema público pueda barajar opciones y hacer contrataciones. ¿Cómo funciona? Es como un servicio país en el cual el médico egresa como médico general, postula vía examen médico nacional, que es un examen que ha sido cuestionado últimamente, pero que es la puerta de entrada. Entra un ranking de puntaje y ahí decide ir, por ejemplo, a Magallanes, a Aysén, está 6 años ahí como médico general de consultorio, de hospital básico, y después concursa nuevamente para una beca de especialidad en Santiago o en algún hospital regional. Ahí hace otros 3, 4 años. Pero queda amarrado al servicio público. Y queda amarrado al servicio público. Uno entiende el punto de vista de que el profesional tenga un compromiso, pero lo que a veces cuesta hoy día entender es que haya la libertad suficiente para que el director del establecimiento y el propio médico puedan moverse dentro del sistema público y exista posibilidad de mejorar el nivel y tener los mejores en los lugares que hoy día son donde solamente el Estado puede llegar. Claro, parece contraproducente en un mercado tan competitivo, además, sobre todo en estas especialidades donde hay un déficit en el sistema de salud público, ¿no? Parece contraproducente amarrar a alguien porque al final no se genera el incentivo deseado, que es que vayan los médicos recién titulados, los más jóvenes, al servicio público. Se especializan en Chile cientos de médicos todos los años. Las universidades han abierto sus puertas, son más de 28 universidades que entregan la formación médica, pero el Estado no ha logrado todavía en una política pública absorber a esa camada de profesionales nuevos, jóvenes, y colocarlos con jornadas laborales que no es que sean millonarias, pero sean de dedicación exclusiva. ¿Y qué es lo que falta? ¿Faltan recursos? Faltan recursos para la contratación y falta rankear y colocar en aquellos lugares imposibles en que el mercado resuelva. Estoy pensando en lugares muy apartados, que ese especialista, el Estado, sí lo coloque y lo coloque bien incentivadamente y lo coloque en condiciones de una jornada laboral a lo menos de 8 horas diarias. Tú sabes que hoy día hay jornadas de 4 horas, hay jornadas de 2 horas, y esa parcialidad impide que el servicio público sea eficiente y pasan estas cosas. Por otro lado, quiero decirte que un anestesista no puede estar dando múltiples anestesias a varios pacientes al mismo tiempo. Un cirujano no puede estar operando a 2 personas a la vez. No, claro. No se le puede dar anestesia a más de una persona y en eso yo he sido celoso y me parece razonable. Pero también es razonable que la lista de espera, que hoy día sabemos que es más de 10.000 personas, que no se ha logrado paliar en este tiempo, sea absorbida definitivamente con una jornada de pabellones de 12 horas que logre resolver el problema de la espera. Ahora, el ministro era bien categórico en sus palabras y acusaba una suerte de cartel, finalmente, entre los médicos anestesistas. Usaba otros epítetos bastante más duros, pero no se da precisamente esa concentración finalmente, aprovechando que hay muchísima demanda por sus servicios, que esos médicos efectivamente estén actuando de forma coordinada
evitar, o más bien tratar de sacar el mejor provecho posible, el máximo rendimiento económico de sus prestaciones al servicio público? Bueno, todo profesional quiere maximizar sus prestaciones. Lógico, y quiere tener un ingreso económico superior, pero yo creo que colocar un epíteto, una acción casi injuriosa al darle esa nominación, yo creo que en nada contribuye a que las cosas sean de otra manera. Por lo demás, la misma autoridad dirigió la clínica más importante de Santiago, donde solo se contrataban por el mismo sistema que critica. Entonces, yo creo que es bueno tener el mismo estándar y sí buscar la manera en que la contratación de hospitales sea con jornada entera, con libertad de acción, no con estos amarres de 3 a 6 años que permita colocar a esos especialistas definitivamente al servicio de la gente. Ahora, finalmente acá lo que está funcionando es un sistema competitivo, ¿no? Donde está el sistema público que debe enfrentarse a un sistema privado que ha crecido muchísimo y que probablemente tiene más recursos para atraer a los mejores especialistas y a los pocos que hay en algunas especialidades a su servicio, a los servicios. ¿Cómo se enfrenta, cómo se hace el sistema público competitivo en ese plano con el sistema privado de salud? El plan Auge y las 80 enfermedades del plan Auge hoy día permiten colocar incentivos para cubrir esas enfermedades, porque son prioridad. Hay tiempos máximos de espera, en fin. Sí. Segundo, hoy día existen programas específicos que permiten a las especialidades en falencia, como esta, por ejemplo, más oftalmología, otorrino, dar incentivos económicos mejorados, vale decir, dar bonos de producción, dar incentivos por rendimiento, que en otras especialidades no se puede hacer. Y tercero, yo creo que el carácter autogestionado de los hospitales, es decir, que no tengan la burocracia pública, sino que tengan libertad para que los directores de hospitales manejen esa empresa, entre comillas, que es la empresa hospitalaria, lo haga con la mayor eficiencia. Y eso significa también convenios privados, en los casos en que pueda haber convenios privados que no sean usureros, que no sean abusivos, por cierto, pero donde se mantenga la columna vertebral de que el paciente público sea el primer beneficiado de esa acción. Ahora, diputado, hay críticas a las palabras del ministro Mañalich, más que nada por la forma en que se expresa, pero no es este gobierno el culpable de esta situación, me imagino. Estos son procesos de largo plazo. No, por supuesto. ¿Y en qué falló la concertación en esta materia? Cuando yo fui presidente del Colegio Médico, entre los años 98 hasta el 2011, la verdad es que los problemas derivaban de que faltaba una definición estratégica de largo plazo de cómo enfrentar la carencia de especialistas cuando en Chile hoy día hay casi 30.000 médicos. De esos 30.000 médicos, la mitad son médicos generales, la otra mitad son especialistas, y de esa mitad que son especialistas, casi 2 de cada 3 están en lo privado más que en lo público. Entonces el punto es no ir a pelear con los médicos, sino que ir a incorporarlos al sistema público. También yo le pido en esto a mis colegas, obviamente, que haya definiciones de lograr a veces sacrificar en algún grado un interés máximo en cuanto a los recursos por tener también una estabilidad en el empleo en el sistema público, porque el sistema privado también es un sistema que tiene mucho abuso contra los médicos, mucha perversidad en la forma de contractual. Entonces yo creo que en esto hay que lograr un punto de equilibrio. Yo soy partidario que en el proyecto general de especialidades médicas, que en Chile está en pleno debate, a propósito del EUNACOM, que es el examen único nacional, tengamos yo diría una variedad diferenciada para aquellas especialidades en falencia. Por ejemplo, la medicina interna, la cirugía o la pediatría no son especialidades en falencia. Hay muchos especialistas, pero en cambio estas que hemos mencionado, la oftalmología, traumatología, anestesia, otorrino, son especialidades que debieran tener exigencias muy calificadas, mejores remuneraciones y jornadas laborales más amplias en el contrato, que impidan que el profesional migre solo por su voluntad, pero también que impidan que el sistema público los abandone muchas veces y los deje a la deriva sin tenerlos como cliente preferencial, diría yo, dentro de un hospital para atender a los pacientes. Hoy el problema no es de la cantidad entonces de los programas tampoco, sino de la calidad de esos programas. Es la distribución. Tenemos una muy mala distribución de médicos entre lo público y lo privado. Egresa una cantidad importante de médicos, razonable todos los años en estas 28 escuelas de medicina, pero las calidades no se miden bien en el examen único nacional, hay que mejorarlo. Y no se miden bien en la contratación de esos médicos que mayoritariamente terminan en lo privado más que en lo público producto de estas deficiencias. ¿Y el gobierno, cómo evalúa usted la reacción que ha tenido frente a esta realidad de déficit de especialistas? Yo creo que ha sido una reacción un poquito virulenta, un poquito agresiva, en vez de sentarse a la mesa y negociar una manera en que permita que ambas partes queden suficientemente tranquilas, porque esto es un proceso permanente. Yo cuando fui presidente del Colegio Médico nos sentábamos a negociar con distintos ministros, a veces con dificultad, a veces no, pero llegábamos a acuerdos razonables para sumar médicos al sistema público y no para ahuyentar médicos al sistema público. Sí, claro, que ese es el gran problema hoy. Diputado, lo quería llevar a otro tema, la situación que se vivió en Ovalle hace unos pocos días debido a la intoxicación por este norovirus.
que afectó a la población en aquella ciudad por el consumo de agua principalmente. ¿Cómo evalúa usted la reacción del gobierno en esa materia? ¿Podemos hablar solo de un caso aislado, fácilmente controlable, que fue una excepción, o hay un peligro mayor, cree usted? Yo creo que fue una reacción tardía, fue un tanto tórpida, porque la autoridad de salud, me tocó escucharlo en esos mismos días, los primeros 2 días, la verdad es que no había que decir. O sea, cuando en un lugar, en una comunidad cerrada como Valle, hay 800 consultas por enfermedad digestiva, yo no sé quién puede negar que ese es un foco epidémico. Otra cosa es saber la bacteria, el germen que produjo eso. Se negó durante 48 horas que hubiera un foco epidémico y se adjudicaron muchas causas distintas que nadie entendía de qué estábamos hablando. Y lo obvio era lo que terminó siendo, el agua. Porque o puede ser un alimento, entonces significa ver dónde consumieron, en qué restaurante, qué proveedor entregó una sustancia contaminada y eso no lo puede detectar. O bien el agua, que terminó siendo la verdad, y producto de una contaminación de un virus, en este caso un virus digestivo, que si bien es agresivo, se puede evitar. No puede el agua potable garantizarse del Estado que deje de tener bacterias o virus de esta naturaleza que por ningún motivo sanitariamente, por ser agua potable, puede contener ese tipo de sustancias nocivas para el organismo. Hay una falla estructural en esto. ¿Cuál es esa falla? Hay una falla en el mecanismo de contaminación, porque eso todavía no se ha arrojado con claridad cómo se produjo. Eso lo resuelve el sumario que se está aplicando. Lógico, pero aquí alguien tiene que explicar cómo un virus llega a contagiar masivamente a las personas en pocas horas e incluso puede haber producido muerte en algunos casos si no hubiera habido consulta a tiempo, pero la responsabilidad... sin que eso tenga una señal de responsabilidad sanitaria. ¿Esa responsabilidad es de la empresa o hubo falta de fiscalización quizás también acá en el tema? Yo creo que aquí combinaron las dos cosas. Aquí la empresa proveedora no ha dado una explicación suficiente. Y me parece que la autoridad sanitaria ha sido débil en la manera de enfrentar el problema para asumir que aquí faltó control. O sea, yo quisiera saber cuántos inspectores chequearon esto, si hubo una verificación previa de las condiciones del agua y si hay un control regular y estándar del agua en esa comuna. Creo que no lo hay. Creo que esa es la sensación de indefensión que la gente tiene. ¿No es un problema mayor quizás en el norte del país, los problemas de contaminación en el agua? Yo creo que sí. Si estuviéramos en Antofagasta hablaríamos de arsénico. Si estuviéramos en Arica hablaríamos de plomo. O sea, estamos hablando de historias donde ha habido contaminaciones del agua de manera iterativa, de manera frecuente, donde no ha habido ninguna capacidad ni de medio ambiente ni de salud para intervenir en esos focos de contaminación de metales o, en este caso, biológicamente a través de virus. Creo que tenemos una deuda pendiente. Diputado, se nos acaba el tiempo, pero tampoco quiero dejar de lado el tema más contingente, ¿no? Esta conmemoración de los 40 años del golpe de 1973. ¿Cómo lee usted, qué lectura hace del ambiente con el que se están conmemorando, tanto en el oficialismo como en la oposición, estos 40 años? Yo creo que el gobierno, en un esfuerzo de diferenciarse de la historia política de la derecha, ha cometido demasiados errores en cuanto a las invitaciones, el protocolo, el tipo de ceremonia, en fin. Cosas formales más que de fondo. Claro, pero que finalmente indicaron poca prolijidad, un manejo un poquito errático de la manera de llegar a este momento. Segundo, creo que nadie imaginó que los distintos hitos comunicacionales, las series televisivas de distintos canales, el ambiente que se ha producido en estas últimas semanas ha hecho que muchas personas que no tenían idea o que querían olvidar, finalmente, centralmente vean que aquí hay un tema de país que tiene que ser aclarado en la verdad y en la justicia sí o sí en algún minuto. Pero algunos en la derecha critican precisamente eso, dicen que se está reabriendo una herida, que hay que mirar hacia el futuro, que este es en el fondo es una operación comunicacional de la oposición para aprovechar electoralmente este tema nuevamente. Cuando yo escucho desde La Moneda que se dice que aquí había cómplices pasivos o se dice que había gente que no quiso saber cuál era la verdad, y lo dice La Moneda, lo dice el presidente o la vocera, yo pregunto, por favor, no nos echen a nosotros la culpa, la responsabilidad, cuando ellos han puesto en su propia cancha, en el fondo, responsabilidades y personas que después han salido a dar explicaciones de cuánto tenían de cordón umbilical con el gobierno militar y cuántos han desmarcado al gobierno militar. ¿Fue un acierto entonces ese reconocimiento del presidente? Yo creo que fue un acierto decirlo, pero provocó un terremoto al interior de las propias filas del gobierno. Y por eso en la UDI y en RN ha habido tanto revuelo por la manera en que se vive hoy día el 11 de septiembre. Ha tenido una repercusión electoral, la candidata Matei ha bajado, por cierto, porque no ha tenido nada que decir durante este episodio. Y yo creo que desde el punto de vista nuestro, lejos de aprovechar, estamos rememorando una parte de la historia en que nunca más queremos que se reedite en nuestro país. Sin venganza,
pero sí recordando que aquí hay justicia pendiente de determinados casos que todavía no están resueltos en la historia. Pero finalmente que se realicen dos actos en paralelo no habla ni de reconciliación, ni de unidad, ni de una mirada conjunta de futuro. No hay reconciliación posible cuando artificialmente se provoca esa reconciliación. Creo que todavía le faltan a Chile algunos años más para que lleguemos a un entendimiento en que podamos de verdad todos cerrar este capítulo de manera definitiva. Aún falta. Diputado Castro, gracias por haber venido a CNN Chile, muy amable. Gracias a ti. Hacemos una pausa, volvemos pronto con más informaciones aquí en CNN Chile, no se vayan.